En ocasiones anteriores, o bueno, ya en clases anteriores, habíamos hecho una introducción a Python, vimos las características del data frame, de la interfaz gráfica, hicimos algunos ejercicios y básicamente dijimos que el data frame es un arreglo que puede contener varios tipos de variable y tiene una forma tabular, similar a un archivo de Excel. Vimos el diccionario, vimos cómo gestionar los registros en un diccionario y hicimos una publicación de una tabla usando HTML. Ahora bien, nosotros podemos gestionar bases de datos utilizando archivos de texto plano, como los archivos CSV. En Pandas básicamente es read CSV para leer y to CSV para escribir. Entonces esa es la entrada y salida de archivos. En SQL podemos hacer algo parecido. Entonces Panda nos permite gestionar SQL, donde nosotros dijimos, bueno, necesitamos un engine que se conecte con PMySQL. Y dijimos que íbamos a instalar SQL Alchemy, ¿sí? Que es esta versión y que requiere de estos complementos. Y quedamos allí. Entonces quedamos en que iban a instalar estos complementos para que funcione SQL Alchemy. En ese orden de ideas, vamos a probar SQL Alchemy. ¿Qué podemos hacer nosotros en Python con MySQL? Básicamente podemos hacer lo mismo que hacemos en SQL Workbench. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos donde tengo una tabla que se llama ventas, tengo productos y cantidad de productos, puedo filtrar eso de acuerdo con la cantidad, puedo agruparlo de acuerdo con el producto, ordenarlo en orden descendente, ¿sí? Y recuerden que SQL me devuelve a mí una tablita. Entonces, por ejemplo, si yo hago una consulta de una tabla en SQL, él me devuelve una tablita. Ahora bien, vamos a ponerlo por acá. Se me olvidó, esperen, que no se me olvidó la contraseña. Listo, entonces, si yo puedo tener aquí una tabla clientes y cuando hago un select, me devuelve una tablita. ¿Sí lo ven? Esta tablita para mí va a ser una variable y es lo que voy a manejar como si fuera un data frame. Y el data frame se gestiona igual que un diccionario. Ahora bien, al momento de gestionar la tabla, pues yo me voy a encontrar con varias cosas. La primera, yo puedo hacer un query como lo hago en SQL. Entonces simplemente lo envío el string de SQL tal cual como lo hubiera generado en SQL Workbench. Y con read SQL query lo que hago es leer esta tablita. Es decir, que esta tablita que yo tengo acá se me convierte en una variable data frame, ¿sí? Al momento de leerla y la gestiono igual que un diccionario. Ahora bien, así leo y para escribir yo puedo decirle data frame to SQL, le pongo aquí el nombre de la tablita, el conector que estoy utilizando y le pregunto si existe, cámbiela. Y si no, agregue los registros. Entonces, puedo hacer las dos cosas, reemplazar con replace y agregar con append. Ahora bien, ¿cómo lo llevamos a cabo en Python? Qué pena con ustedes. Aquí cd, me voy a ubicar en el directorio y vamos a empezar a trabajar. Voy a quitar esto de acá, un segundito. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Básicamente, llamamos a la librería, al conector de SQL
Alchemy, creamos la variable conector, básicamente es un enlace donde yo le digo, oiga, conéctese al usuario tal, en este caso es root, con la contraseña del 1 al 5, en el localhost, porque es una imagen que tengo en mi computador o un servidor SQL local, y aquí pues biblioteca es una base de datos que debe estar creada, ¿sí? Entonces aquí ya existe biblioteca. Y pues clientes fue una tablita que se creó también de un antes de. Voy a hacer la consulta. Entonces, simplemente al pulsar y al decirle read SQL, él hace una consulta de todos los registros que estén en clientes y me devuelve la estructura data frame. ¿Sí lo ven? Ahora, puedo tener varios casos. Por ejemplo, puedo tener un query un poco más complejo como un comando de agregación que sería contar. Entonces, quiero que cuente cuántos clientes hay ordenado por grupo. Como ya no es una consulta sencilla, es un poco más estructurada, utilizamos read SQL query. Y si fuera una subconsulta, también lo debo hacer con read SQL query. En ambos casos, la respuesta va a ser de forma tabular, como lo estamos viendo acá. ¿Sí lo ven? Las tablitas que yo viera en SQL Workbench ahora son data frame y los puedo gestionar como si fueran diccionarios. ¿Listo? Aquí no me devolvió nada porque pues esta consulta no tiene registros. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a retomar haciendo la conexión de Python y SQL Alchemy. Ahí les pasé el scriptcito de pronto para que lo prueben. 5 minuticos y seguimos. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer.
Profe, si no tengo esto, la base de datos que usted No, llamó no as total funciona. clients, ¿qué error No va a salir? ¿Sale algún error? No. va a salir, pues borrémosla. Sí va a salir un error. Borremos aquí. No, listo. Sale que no hay, no encontró la base de datos biblioteca. Listo, perfecto. Listo, muchachos, vamos a seguir. Una vez hemos analizado esta estructura del SQL con SQL Alchemy, nosotros podemos generalizar y también podemos utilizar lenguaje Python para gestionar esos data frame y hacer los cambios que querramos hacer en el código y devolverlos luego, si ustedes quieren, a la base de datos. Ventajas. Cuando ustedes gestionan una base de datos en SQL, lo están haciendo en la memoria RAM. Por lo tanto, las consultas pueden ser un poquito más rápidas que hacerlas dentro de un archivo. Cuando pasamos de la base de datos al data frame, la información ya queda en un archivo, por decirlo así. Un archivo que está montado también en la memoria. Por lo tanto, para hacer una consulta de ese archivo, a veces es un poquitico más demorado porque tiene que recorrer a veces todos los registros que estén disponibles para hacer una consulta. Entonces, son como esas ventajas y desventajas lo que lo pueden hacer más flexible un lenguaje que otro. Por ejemplo, si trabajamos en Python, nosotros tenemos la flexibilidad de que ya toda la información está disponible para hacer una consulta. Entonces, no tengo que esperar una respuesta del servidor. Cuando centralizo la información en un solo dispositivo, pues también la tengo allí disponible todo el tiempo. ¿A qué voy con esto? Que ya esos ajustes dependen del desarrollo que ustedes estén haciendo. Una buena práctica siempre va a ser separar las capas, tener una capa donde yo tengo mi aplicación, otra capa de base de datos, otra capa de servidor DNS, otra de seguridad, etcétera. ¿Sí? Entonces es para mostrarles que esto se puede gestionar con código de Python. Finalmente, el análisis exploratorio de datos es una parte que se está incorporando ahora ya con todo lo que tiene que ver con datos. Una de las herramientas que hacen análisis de datos es Python. Hay otras como R, hay otras como RStudio, hay otras como Orange, de las que conozco que son de uso libre. Y básicamente lo que ellos hacen es tomar esa colección de información y hacer análisis de la información o proporcionar, no, perdón, el análisis lo hace el usuario, sino proporcionar al usuario herramientas para hacer análisis. Digamos que Python tiene también esas herramientas, más específicamente Pandas tiene algunas de ellas y hay otras librerías que podemos utilizar también para trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos de pronto, cómo utilizamos una librería para hacer un análisis exploratorio de datos? El análisis exploratorio de base de datos es una técnica
Y básicamente esa técnica lo que le dice es, usted tiene una tablita y la va a parametrizar. Puede utilizar estadística poblacional, donde usted va a medir, por ejemplo, el promedio, la desviación estándar. eh, Va a categorizar si hay especies, entonces si hay datos categóricos o hay solo datos numéricos, cuántas columnas tiene, ¿sí? Eso es un análisis exploratorio. De manera rápida le permite a usted saber qué hay dentro de ese grupo de datos, ¿sí? En Python no hay una metodología definida, sin embargo, podemos adoptar una serie de pasos. Por ejemplo, podemos importar los grupos de datos, explorar los data frame, realizar reparaciones, filtrados. Eso hace parte del preprocesamiento. O sea, siempre que les hablen de preprocesamiento, es todo lo que ustedes hacen para acondicionar el grupo de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cómo le dan manejo a los datos faltantes, a los datos errados, etcétera. Ahora bien, también podemos hacer visualizaciones o análisis detallados, dependiendo de lo que nos dé el repositorio. Ahora bien, ¿cómo lo podemos hacer? Iniciamos por importar la librería, cargar el archivo de la fuente. Esa fuente puede ser SQL o puede ser un archivo CSV, como quieran. En ambos casos van a llegar a un data frame. Luego empezamos a aplicar nuestras primeras funciones de análisis. Por ejemplo, aquí podemos aplicar la dataframe.head, me permite ver las primeras filas del data frame, el tail me permite ver las últimas, shape me permite hacer un recorte del data frame, info me permite ver las columnas del data frame y describe me permite ver como un resumen de lo que contiene cada atributo del data frame. ¿Qué vamos a hacer en 2 minuticos? Voy a pasarles aquí estos comandos. Pruébenlo con lo que están trabajando de SQL. Bien, entonces traigan la tablita y prueben los atributos allí a medida que a medida que van ejecutando la consulta de la base de datos. Listo, muchachos. Ahora bien, esa es la información general. Así como tenemos información general, podemos hacer pues algo de preprocesamiento. Por ejemplo, preguntar cuántos datos nulos hay,
eliminar las indeterminaciones o simplemente llenar una indeterminación con un valor de cero, ¿sí? Es decir, que donde haya un dato errado, yo podría poner un cero. Esas son algunas de las cosas que podemos hacer. Hay otras personas que de pronto llenan con el promedio, es decir, toman, por ejemplo, los 10 vecinos más cercanos, toman el promedio y lo ponen ahí, ¿sí? Son técnicas que se pueden adoptar dependiendo del caso. La más común es poner cero y ya. Luego, también tenemos la posibilidad de generar histogramas, por ejemplo, poner dataframe, nombre del atributo, punto .ist, ya puedo generar un histograma, puedo generar un boxplot o puedo generar un gráfico de dispersión. Finalmente, también puedo agrupar datos con group by, ¿sí? O los puedo correlacionar. Por ejemplo, ¿qué tan parecido es el atributo 1 al atributo 2? Bien, vamos a hacerlo aquí con un ejemplo bien sencillo. Entonces tenemos aquí este script donde importamos pandas. Entonces voy a poner aquí, no, este no. Bueno, creemos otro archivo. Listo. Entonces aquí tenemos algo muy sencillo. Donde yo importo pandas e importo Matplotlib. Matplotlib es la librería de Python que me permite generar gráficas. Luego creamos un diccionario con 2 columnas, convierto ese diccionario en data frame y como ustedes pueden ver, de columna 1 genero un histograma. ¿Sí? Entonces simplemente si le doy run, me aparece un histograma y ya. Aquí pues le doy parametrización al gráfico y con PLT-Show pues muestro aquí el histograma que generé. Así como tengo un histograma, puedo tener un diagrama de cajas y bigotes. Explot. Ya miramos acá. Ujú. Ahí generamos un diagrama de cajas y bigotes. Entonces, lo pueden hacer por columna, lo pueden hacer por solo una columna, como ustedes quieran. Bien, les voy a pasar este codiguito para que lo prueben rápidamente. Sí. Qué pena, ahí me sale un error. Me sale que el módulo de Matplotlib no lo encuentra. Entonces, escribe pip install matplotlib y ya está. Pip install Listo, matplotlib. listo, ya lo miro.
Listo, profe, sí me sirvió, gracias. Listo, muchachos. Ahora bien, vamos a ver así dos temas que son sencillos, pero les van a servir a ustedes para sus desarrollos de aplicaciones al momento de gestionar archivos, ¿sí? El primero, pues se llama control de concurrencia. Creo que esto ya lo había mencionado. Si mal no estoy, sin embargo, lo vamos a hacer aquí rápidamente por inspección. El control de concurrencia básicamente se hace para que varios equipos puedan acceder simultáneamente a un servidor. Por ejemplo, yo tengo una tablita y esa tablita la va a editar el cliente 1 y el cliente 2. ¿Qué pasaría si ambos clientes hacen un query al mismo tiempo? Puede pasar que la base de datos rechace a uno de los clientes, puede pasar que sobrescriban un registro, puede pasar que quede duplicado, ¿sí? Para eso se hace el control de concurrencia, para asegurar que que el registro se escribe una única vez. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a crear aquí esta tablita rápidamente. Entonces les voy a pasar aquí el codiguito. La vamos a crear para hacer un ejercicio al final. Simplemente es copiar el código en SQL Workbench. Bueno, yo tendría que crear la base de datos. Entonces vamos a crear la base de datos. Create database. No sé, ejercicio. Entonces creamos la base de datos, la ponemos aquí para poder trabajar. Listo. Y creamos nuestra tablita. Entonces creamos la tabla. Si ustedes observan, esta tabla se llama empleados, tiene una llave primaria, tiene un campo que se llama nombre, que tiene varchar 90, es decir, tiene una longitud hasta de 50 caracteres, salario entero, departamento también es una etiqueta, y aquí foto dice long test. Esa la vamos a dejar sin diligenciar, no es un campo obligatorio, lo vamos a dejar así vacío. Entonces, cuando yo ingrese los registros a la tabla y haga un select, el campo foto debe aparecer vacío. ¿Sí lo ven? Aquí aparece nulo, nulo, nulo. Eso lo vamos a dejar así un momento. Ya tenemos una tablita. Ahora bien, esa tablita no la vamos a gestionar con estos comandos. A la final, pues, digamos que estos comandos start transaction y rollback, básicamente son dos. Nos permiten a nosotros gestionar la base de datos cuando hay un solo servidor y somos varios clientes. Imagínense que ustedes están en un departamento de contabilidad y, y hay varias personas gestionando la nómina, entonces eso se colapsa, ¿sí? Si son muchas consultas o muchas escrituras al tiempo. En ese caso, cada usuario inicia una transacción. Por ejemplo, yo quiero escribir mi salario. Entonces, inicio la transacción, hago lo que tengo que hacer y hasta que yo ponga commit, la tabla se va a actualizar, ¿sí? Si yo monto esto en una transacción, el sistema me da prioridad a mí. Es decir, que si otra persona está haciendo algo, le va a decir, oiga, alguien inició un proceso, usted tiene que esperar. Hago los cambios que tengo que hacer y vuelvo a dejar la tabla ya para que las personas sigan trabajando. Ahora bien, lo ideal pues sería que todas las personas hicieran transacciones, ¿bien? Hasta que yo detecte el cómic, se van a aplicar estos cambios que yo ponga en la transacción. ¿Listo? Las transacciones son, por decirlo así, vectores. Cada vez que ustedes inician una transacción, se va montando como en una filita de espera y lo que hace el servidor es atender una por una hasta que termina. Bien, si ustedes por algún motivo
quieren olvidarse de lo que acabaron de hacer, por ejemplo, ingrese mal el salario. Entonces, en vez de commit, ponemos exactamente la misma estructura, pero ponemos rollback. Y el servidor se devuelve al estado anterior y simplemente dice, oiga, no, pues este man se equivocó, voy a deshacer los cambios. Entonces, commit para escribir, rollback para deshacer. Y ya. Así funcionan estas dos estructuras. Sin embargo, lo que les digo, de pronto aquí por lo que somos modelo cliente-servidor uno a uno, no vamos a ver como no vamos a percibir esos cambios, porque digamos que nuestras tablas son pequeñas y lo gestionamos todo rápidamente acá. Sin embargo, de pronto, para que lo tengan allí presente, Start Transaction y Commit para enviar un gran segmento de código o para hacer una consulta, por ejemplo, un BigQuery, donde ustedes tienen que traer una consulta por ahí de 5 minutos, entonces tienen que garantizar que en 5 minutos nadie les vaya a cambiar la información, ¿sí? Digamos que para eso sirven esas dos transacciones. Finalmente, lo más parecido a las transacciones que nosotros podemos hacer es el manejo de archivos. El manejo de archivos en bases de datos lo podemos hacer de varias formas. Están los objetos de multimedia, los pueden cargar directamente. Hay personas que crean un servidor de archivos y simplemente en la base de datos guardan el directorio donde está almacenado su archivo. También es perfectamente válido. Y hay personas que centralizan todo en un solo servidor. La pregunta sería, ¿cómo hago yo para guardar un archivo en una tabla? O sea, eso no, digamos que es una abstracción, porque realmente todos son archivos independientes. Por lo tanto, aparecen técnicas como la codificación en base 64. La base 64 básicamente es reducir un archivo a su forma más simple. Ustedes saben que todo lo que está en un medio digital está compuesto por números binarios. Independientemente de la codificación que tenga, su estructura más simple son los datos binarios. Lo que propone la base 64 es que usted agrupe esos binarios en grupos de 8 bits y los codifique como si fueran strings. Perdón, de 6 bits y los codifique como si fueran strings. A la final, el archivo se convierte en una cadena de caracteres. Y lo vamos a ver aquí rápidamente. Para Python, base 64 es una librería nativa, o sea, no hay que instalar nada. Matplotlib sí hay que instalarlo. Ahora bien, vamos a olvidarnos aquí de este pedacito un segundito. Para codificar la imagen en string, nosotros simplemente con with-open, archivo, en este caso archivo se llama prueba.jpg, prueba.jpg es una imagen, ¿sí? Es un gato, punto. Yo voy a tomar ese archivo como lectura, rb es lectura, y lo voy a guardar en la variable file. Luego le digo read. ¿Qué tengo allí? El archivo binario. O sea, Python lo codificó y ya lo tengo aquí en la variable archivo. Ahora, con base 64 en code, yo lo que hago es cifrar ese archivo y llevarlo a una cadena de caracteres. Fíjense. Entonces voy a ejecutar mi script. Perdón. cd clase es. Listo. Listo. Esto es la imagen. Todo este string. Y entre más largo sea entre más grande sea la imagen, más largo va a ser la cadena de caracteres. ¿Listo? Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo hago yo para leer ese contenido? Entonces, si ustedes tienen algo codificado, voy a comentar aquí que esto ya lo vimos, que es este string de acá, yo puedo utilizar decode. Entonces, decode toma este string y nuevamente lo vuelve binario. Con eso que está en binario,
¿Yo qué le digo? Simplemente le voy a decir, oiga, voy a crear un archivo que se llama imagen decodificada. Vamos a ponerle aquí 3. Imagen decodificada 3. Que no esté acá. Sí, la 3 no está ahí. Listo. W, porque voy a escribir algo que está en Python. En este caso es un archivo o es algo que está en binario. Y simplemente le digo escriba. Y aquí con mpimg, que es de Matplotlib, pues muestro una imagen con inrit. O sea, ¿qué hago yo? Leer imagen decodificada que está en el directorio y publicarla con plt.show. Estoy publicando un archivo. Como lo pueden ver, codifiqué el gatico y lo guardé aquí en el JPG gatico. Si ustedes observan, no tengo pérdida de calidad, no pasa nada. Lo único que estoy haciendo es una conversión de un archivo a un string y pueden hacerlo con cualquier tipo de archivo, con PDF, con Word, con PNG, con los mismos códigos de Python si los quieren subir a una base de datos, ¿sí? Entonces, esto es una forma de gestionar información como string. ¿Y qué pueden hacer acá ustedes con ese contenido codificado? Pueden subirlo, pueden cargarlo a una base de datos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a probar, o como ejercicio, así para 10 minuticos, van a tomar una imagen y la van a cargar en la base de datos. Ya tenemos el campo long test acá, que sería foto. Entonces, quiero que hagan, por ejemplo, un update. Update, empleados, donde id sea igual a 1, poner foto, tal cosa. ¿Sí? Entonces, este string lo pueden enviar desde Python. ¿Listo? Tienen que ponerle las comillas. A pesar de que sea un string, tienen que anexarle las comillas. Por ejemplo, dato a enviar sería igual a la comilla. La comilla para enviar, concatenar comilla, se le pone este backslash más contenido codificado más otra comilla, para que quede que es el string del campo que yo voy a enviar, ¿sí? Entonces aquí, pues de aquí para atrás tendría el update, ¿no? Update, eh, la tabla, where, tal cosa. Y de ahí terminan de escribir toda su estructura. Entonces, suban una fotico y descarguen la fotico. Y visualícenla usando Python, ¿listo? 10 minuticos y seguimos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Profe, por qué más bien en guardar en el stream? No sé, la pregunta es ¿por qué no guardar la foto como un archivo binario y no como un string? Porque el string es más fácil de gestionar que el archivo binario. Los ¿En qué archivos, sentido, profe? los archivos binarios tienen más datos. O sea, es más larga una cadena de binarios que una cadena de caracteres. Ahora bien, si usted envía un binario, pues como es mucho más largo este recorrido, si tiene una pérdida de, por decirlo así, una desconexión o algo así, ya se le corrompe el archivo. Sin embargo, también se puede hacer como binario, pero para hacerlo en binario, en la base de datos aquí el campo ya no es long text, sino tipo block, ¿sí? Entonces, yo lo hago por facilidad. Me parece que es más fácil gestionar un texto que un binario. Pienso que la probabilidad de pérdida de información es menor en un string que en una cadena larga. Sin embargo, pues las dos son válidas y también lo puedes enviar como un tipo block. Ok, profe, gracias.
soy nada barato.
Para pasar el string a la base de datos, entonces, ustedes pueden simplemente con, bueno, no lo tengo acá, pero yo sé que aquí lo tengo. Pueden construir un pequeño data frame y lo envían o con execute, así. ¿Sí? Pueden construir un query y con el conector execute, que ese sí, pues es la forma típica de Python para enviar, para enviar string. ¿Listo? Entonces ahí, en vez de poner, por ejemplo, columna 1 y columna 2, simplemente pones la columna tal y lo concatenas con el string. Realmente lo que tienes que construir acá es un string. Entonces yo lo que haría sería ponerle aquí en ese igual, pues la variable que estoy trabajando en Python. Algo así como esto. Entonces, por ejemplo, set columna. Entonces aquí podemos decir foto igual a. Aquí terminamos el string más. Y aquí ponemos la comilla que también hay que ponérsela más el contenido codificado más el resto del string. El resto del string, ¿qué sería? Sería aquí donde dice where id igual a 1. ¿Sí? Y aquí pues cerramos la comilla simple. Algo así quedaría el query. Ah, pues aquí la tabla sería clientes, que se llama esa tabla. Sí, cliente. Empleados, perdón, se llama esta tabla. Y pues el resto es igual, ustedes hacen la conexión a la base de datos. El resto es lo mismo que ya tienen acá, de SQLH. Vamos a buscarlo acá. Es esto mismo. Lo ponen acá. ¡Pra! Y aquí, perdón, acá no, sino acá. Y finalmente aquí pues ejecutan el query. Desconecto esto que tenemos acá. Listo, entonces se conectan a la base de datos, construyen el query y lo ejecutan. Básicamente es eso. Ahora bien, vamos a continuar. Digamos que no creo que tengan problemas con esto. Para agregar una imagen en aquí en un formulario, entonces vamos a abrir Qt Designer. Aquí Qt Designer. Y vamos a agregar un label.
Entonces aquí busquemos un label, aquí, label. Si ustedes se fijan, aquí dice text label. Vamos a poner también un botoncito, un push button. Entonces aquí le borramos el texto y si yo quiero poner una imagen, por aquí abajito dice Pixmap. Le dan en los puntos suspensivos y buscan la imagen. ¿Sí? Aquí. Por ejemplo, no sé si yo tenga alguna aquí. No. Toca ir a la ruta. Ah, perdón, es aquí en la flechita. Choose file. Y ahí ya buscamos el gatico. Y si quieren que se ajuste al contenido, le pulsan aquí el chulito. ¿Listo? Entonces, creemos ese formulario sencillo rápidamente. Esto es un label que está acá. Y para escoger archivo le dan clic aquí en la flechita. No en los tres puntos, sino en la flechita. Aquí en Pixmap, aquí en la flechita. Listo, muchachos. Ahora bien, para cambiar esa imagen, nosotros tomamos la misma estructura de los formularios que vimos en la ocasión anterior. Lo único que quiero que tengan en cuenta aquí es que para gestionar imágenes, nosotros importamos un complemento que se llama QPixMap. QPixMap, ustedes lo pueden leer desde la ruta, ¿sí? Leen aquí, ponen el string donde está la nueva imagen y con setPixMap cambian el label, el contenido del label. Entonces, creo que ese era. Aquí está. Entonces, pulso el botón y me inserta otra cosa. ¿Sí lo ven? ¿Cómo lo hace? Pues básicamente leo aquí algo que se llama gráfica. Estoy aquí guardando algo que imprimí, en este caso dos vectores. Lo guardo como PNG, perdón, y lo publico con QPixMap. Y ya, es simplemente con estas dos estructuras. Entonces les voy a pasar aquí el contenido para que lo prueben. Y seguimos. El resto, pues es la estructura de la aplicación que ya habíamos trabajado antes. Pero se me olvida que es el ejemplo 3. Entonces allí pues consiguen esperen, les paso las imágenes. Se llama prueba y gráfica. Son estas dos. Bueno, igual las van a generar ahí cuando inicie.
Entonces ahí les envío todo para que lo puedan ejecutar en su equipo. Es bien sencillo y es una forma de publicar gráficos hechos en Matplotlib, pues, en la interfaz gráfica. ¿Listo? Ahora bien, hay vertientes ya para analizar datos que nosotros tenemos en alguna fuente. Por ejemplo, está el aprendizaje automático, está la inteligencia artificial, están los algoritmos de optimización, están pues ya las búsquedas en bruto, que son bastante lentas, pero todavía existen, que es donde yo simplemente pongo un algoritmo de búsqueda secuencial y él me busca lo que yo le ponga. Nosotros vamos a ver como una introducción al Machine Learning, que básicamente nos dice que es una rama de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es lo que engloba casi todas las actividades o las nuevas tendencias que estamos observando en el mercado, ¿sí? Entonces, digamos que la inteligencia artificial no solamente está compuesta del aprendizaje automático, sino que también tiene, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, tiene la visión artificial, tiene la robótica. Entonces, es una colección de cosas muy grande. Nosotros solamente trabajamos con aprendizaje automático, es decir, ya empezamos a enfocarnos solamente en las técnicas que me permiten representar datos o construir modelos aproximados de grupos de datos. Y el conjunto más chiquitico que se encuentra dentro del aprendizaje profundo es el deep learning o las redes neuronales de aprendizaje profundo. Básicamente la diferencia entre ellos dos es que con el aprendizaje profundo, perdón, ustedes tienen la capacidad o el algoritmo tiene la capacidad de tomar esa colección, por decirlo así, reagruparla, hacerle algunos ajustes y cambios a la misma colección de entrenamiento y predecir muestras nuevas. El aprendizaje automático no. Él solamente reproduce lo que usted le enseñe. Por ejemplo, si le enseña la compuerta AND, el modelo que usted construya va a reproducir la compuerta AND. Si le agrega otra entrada a la compuerta AND, tiene que volver a entrenar el modelo. El aprendizaje profundo no. Si usted, por ejemplo, tiene la compuerta AND de 2 entradas y en algún momento usted le dijo, oiga, si yo le agrego otra entrada se va a comportar igual, él detecta, vuelve y se ajusta solito y predice la compuerta AND. Pues en la teoría se ve sencillo, pero digamos que tiene algunas cositas adicionales. Nosotros nos vamos a quedar con el conjunto grande, que es el aprendizaje automático. Bien. En el aprendizaje automático, ustedes van a encontrar dos categorías. Está el aprendizaje supervisado y el no supervisado. En el aprendizaje supervisado, ustedes siempre saben qué es la entrada y qué es la salida. Me explico. Si yo tengo aquí X y digo aquí, esto es 1, 2, 3, 4. Esto es 0, 1, 2, 2 y 2. Yo construí un repositorio o construí una colección donde yo conozco qué es la entrada, en este caso la entrada es X y la salida Y. Un modelo supervisado reproduce este conjunto de datos lo más cercano a la realidad posible. Un modelo de aprendizaje supervisado podría ser la recta numérica. Entonces yo tengo que esto es AX más B. ¿Conozco X? Sí, es lo que me está dando el conjunto de datos. ¿Conozco Y? Sí, también lo conozco, es lo que me está dando el conjunto de datos. ¿Qué tengo que encontrar? Los valores de A y B. ¿Cómo los encontramos nosotros de pronto no usando Machine Learning sino otras técnicas? Lo encontramos utilizando mínimos cuadrados, con la calculadora, ¿sí? Eh, ¿A qué voy con esto? El Machine Learning va a encontrar estos coeficientes A y B de forma automática. Es decir, usted simplemente le va a decir, oiga, yo tengo X y Y, quiero que encuentre A y B. Eso pasa en el aprendizaje supervisado. Y lo que él va a intentar es reproducir las salidas a partir de una entrada. Y en el aprendizaje no supervisado, usted solamente tiene un grupo de datos.
1, 2, 3, 4, A, B, C. Entonces él va a tratar de agruparlos de alguna manera o buscar patrones, tendencias y en este podría decir, bueno, acá solo hay dos clases, números y letras, ¿sí? El aprendizaje supervisado le va a poner las etiquetas automáticamente. Entonces, uno es para etiquetar y otro es para predecir o reproducir. Bien. Para utilizarlo, vamos a utilizar una librería que se llama Scikit-learn. Por favor, instálenla. Es pip install Scikit-learn. Listo, muchachos. Mientras instalan, vamos a ver aquí un modelito bien sencillo de aprendizaje supervisado, no supervisado, perdón. Y es el clustering. El clustering es uno de los primeros algoritmos que se ven en Machine Learning porque es muy interesante. Básicamente, imagínese que usted tiene un grupo de datos que está compuesto por punticos de diferentes colores. ¿Qué es lo que va a hacer el clustering? Él va a decir, oiga, estos son rojos, estos son amarillos, estos son azules y estos son verdes. Y los va a agrupar, ¿sí? Es un clasificador. Básicamente, nosotros conocemos aquí el algoritmo K-means, o no conocemos, vamos a ver el algoritmo K-means. El algoritmo K-means se encarga de esto, de clasificar la información. ¿Cómo la clasifica? Entonces él llega y dice, bueno, usted me dio un grupo de datos. Yo voy a asumir unos puntos iniciales. Esos puntos se van a llamar centroides. Y él va a empezar a medir la distancia que hay desde el centroide hasta un punto, ¿sí? ¿Cuál es la condición para que ese punto se vuelva de color azul, amarillo o verde? Que la distancia sea la menor. Es decir, si yo pongo aquí un puntico verde, se va a volver azul porque está más cerca a este centroide que a este, ¿ya? Y pues sí, van a tener límites aquí para trabajar como un radio de acción. Entonces él dice, bueno, si usted ya está por allá, hace parte de la otra clase. Y si lo vemos aquí más cerquita, nosotros lo que estamos haciendo allí es desde el centroide medir la distancia euclidiana y realmente eso es lo que él hace. Él mide la distancia a todos los puntos y empieza a asignarle a cada uno un valor un valor de distancia y los clasifica de acuerdo a esa distancia. Entonces los que están más cerquita al centroide tal, porque esto tiene una etiqueta, por ejemplo, el centroide 1, el centroide 2 o el centroide 3, él los atrae, o por decirlo así, simplemente los etiqueta de esa forma. Vamos a implementarlo. Para implementarlo con Scikit-learn, nosotros podemos utilizar repositorios. Uno muy famoso es el repositorio Iris, donde tenemos 4 atributos que categorizan 3 especies de flores, ¿sí?
Entonces, las entradas son longitud de tallo, ancho de tallo, longitud de pétalo y ancho de pétalo. Eso ya, por decirlo así, está precargado en la librería. Es un archivo CSV. Luego, nosotros aquí vamos a llamar el algoritmo K-means de scikit-learn. Y pues también vamos a traer Matplotlib para graficar. Entonces, iniciamos por cargar el conjunto de datos. Luego, simplemente vamos a extraer dos características. En este caso, son dos valores de entrada. ¿Por qué dos? Por motivos del ejemplo, ¿ya? Entonces extrajimos x1 y x2. ¿Qué sería x1 y x2? Largo de tallo y ancho de tallo. Lo demás pues no lo voy a tomar, simplemente voy a hacer así un paneo del repositorio, por decirlo así. Los guardo en X. Luego, ¿qué le digo? Oiga, este algoritmo voy a crear un clúster de 10. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a segmentarlo en 10 grupos. Y aquí este random state es simplemente para que él inicie siempre con el mismo valor inicial. Digamos que esto es un algoritmo de búsqueda aleatoria. Entonces él empieza primero generando las posiciones de forma aleatoria y después va ajustándolas dependiendo de la tendencia de los grupos. Luego, bueno, aquí sería 3 por defecto, yo le puse 10. Ahora, cuando utilizamos la función fit, él estima la posición de cada clúster. Luego, simplemente aquí publicamos los centros de los centroides y les ponemos una etiqueta. Con scatter publicamos los gráficos de dispersión, luego los centroides, y aquí pues le ponemos atributos a la gráfica. Entonces me voy a salir un momento de acá y venimos para acá. Ya, lo tenemos acá. Entonces, cargamos el repositorio, cargamos el dataset, cargamos la data para hacer el entrenamiento, en este caso X1 y X2, ¿sí? Puede ser también X y Y, como ustedes quieran. Aquí solamente lo hice con un vector de 2 y ya está. Una entrada, una salida. ¿Sí lo ven? Entonces dividí, o él dijo, oiga, estos punticos son los más cercanos a este centroide, estos son los más cercanos a este centroide. Ahora bien, eso lo hago cuando no sé cuántas especies hay. Una especie básicamente es una etiqueta dentro del repositorio. En este caso yo sé que hay 3, porque son 3 especies de flores, entonces pongo allí el 3. Y aquí pues me traza solamente 3 etiquetas. Si superponemos los datos del repositorio cruzado con las especies deberían ser muy cercanos, ¿sí? Va a haber un margen de error o puede que no haya correlación, pues si no hay correlación hay que volver a entrenar el modelo, o proponer otro modelo. ¿En qué se basa esto? Básicamente en el ensayo y error. Ustedes ensayan, prueban, si el modelo es bueno, es decir, hay una correlación mayor al 70, lo dejo. En otro caso, no lo dejo. En este caso, como es ideal y es un algoritmo de prueba, pues la va a tener alta. Sin embargo, por ahora no me interesan las métricas, me interesa que lo puedan implementar y que puedan usar la librería. Entonces les voy a pasar aquí este ejemplito. Bueno, revisemos el otro y probamos los dos. Ese es el algoritmo de K-means, me parece bien sencillo. Y pues creo que ahí ya no tenemos nada más que revisar. Por otro lado, tenemos el aprendizaje supervisado. Como lo mencioné, el aprendizaje supervisado puede verse como algo tan sencillo como una regresión lineal, donde yo encuentro los coeficientes de una ecuación y trato de predecir los valores de y a partir de una entrada x. En este caso, vamos a ver la regresión logística. Básicamente,
se utiliza para resolver, sirve para problemas de regresión, problemas de aprendizaje, pero normalmente se utiliza para variables binarias. Básicamente aquí lo que hacemos es encontrar los coeficientes beta 0 y beta 1. Eso lo hace por debajo de la máquina, digamos que me interesa a mí que veamos en esencia qué hace el algoritmo. Entonces, básicamente él dice, oiga, a esta ecuación que yo le encontré beta 0 y beta 1, aplíquesela a este grupo de datos. Con eso, nosotros tratamos de generar una curva y encontrar los coeficientes de máxima verosimilitud. Cuando encontramos esos coeficientes, el algoritmo para y le da valores a beta 0 y beta 1. En ese orden de ideas, cuando yo encuentro beta 0 y beta 1, implica que encontré valores constantes que me permiten reproducir una colección de datos, en este caso la salida Y a partir de una entrada X. Bien, ¿cómo funciona? Entonces lo mismo, llamamos a la librería scikit-learn, llamamos aquí a la regresión logística, cargamos los datos. Aquí pues hay algo nuevo, esta instrucción que se llama train test split. ¿Qué hacemos con esa instrucción? Nosotros cuando hacemos machine learning no podemos utilizar todos los datos para entrenar el modelo. Siempre se toma un segmento del repositorio para entrenar y otro segmento para probar. En este caso, yo dije test size igual a 0.3. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a probar con el 30% de los datos y el 70% restante es para entrenamiento. Normalmente eso se selecciona de forma aleatoria. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, 100 registros. Lo que hace Train Test Split es tomar 70 registros de forma aleatoria y 30 de forma aleatoria y carga una parte para entrenamiento y otra parte para prueba. Luego, pues simplemente le decimos que vamos a guardar la regresión logística en una variable. Le decimos que la vamos a entrenar, entonces le decimos .fit, grupo de datos de entrada, grupo de datos de salida. Modelo, realmente esto aquí es modelo, cualquier tipo de modelo, .predict, es predecir. Entonces yo aquí le estoy diciendo prediga en función de X. Si yo predigo en función de X, ¿qué debería pasar? Me debería salir Y. Es decir, que si yo tengo estos datos iniciales, 1, 2, 3 y aquí 0, 0, 1, cuando yo le dé X, esto digamos que es el X original, 1, 2, 3, y esto va a ser el Y de la regresión logística. Entonces, ¿qué esperaría yo? Que me salga 0, 0, 1, pero puede pasar que me salga 0, 0, 0.95 o 1, 0, 0 o 10, ¿sí? Cuando pasan esas cosas, pues ustedes deben reentrenar el modelo, deben ajustarlo o cambiar de modelo. De pronto no sirve para ese grupo de datos, ¿sí? Entonces, ahí ya viene como esa, digamos que eso se gana es con la experiencia. Yo de pronto lo que puedo hacer es sugerir, decir, bueno, una red neuronal de tal tipo puede aplicar a tal grupo de datos, ¿sí? Pero como tal lo que les digo, no hay una metodología que les diga para qué casos se utiliza cada algoritmo de aprendizaje, porque realmente no hay una metodología establecida. Digamos que lo que hacemos es tratar de ajustar nuestro grupo, nuestro modelo a un grupo de datos para resolver un problema particular. Bien. En este caso, pues medimos el accuracy, que es la precisión, nos dio el 96%. ¿Qué quiere decir? Que solamente falló el 4%. El 4% de 6, es decir, si él predijo 100 muestras, solo falló 4 veces. Es bastante bueno. Y aquí pues simplemente lo estamos probando. Entonces le ponemos marcador de color, publicamos el gráfico de dispersión. Como lo hacemos con un for para asignarle aquí por comparación un color a cada puntico, dependiendo de la clase donde esté. Y aquí, pues graficamos y le ponemos datos al grupo de datos. Entonces nos quedará una gráfica
como esta. Entonces vamos a ponerlo aquí. Este es la regresión logística, entrenamos. Pongo aquí los comentarios también de pronto para que ustedes lo vean. Como son 3 clases, entonces hago el for de 1 a 3 y trato de preguntar si y predecido es igual a lo que yo tengo en mi vector. Entonces, al publicarlo, me sale algo como esto. Entonces, mi primer gráfica son los datos en bruto. Esto fue lo que predijo la clase. Ahora, si ustedes observan, lo que yo hice ahí fue una combinación. Digamos que aquí con el accuracy me guío que es un modelo bueno. Sin embargo, de forma gráfica, con los datos que utilicé, los círculos son los datos reales, es decir, lo que hay en el repositorio. ¿Qué buscaría yo? Que hubieran superposiciones como la que tengo acá, que el cuadrado se superponga con el círculo. ¿Qué implica eso? Que se predijo correctamente. En este orden de ideas, como podemos ver, hay circulitos que no tienen cuadrado o hay cuadrados por allá extraviados. Esos son los errores del modelo. Entonces, lo que les digo, tratamos de buscar un modelo que reproduzca de la mejor manera este conjunto de datos. Sin embargo, pues no hay una verdad absoluta y por eso hay muchos tipos de modelo. Entonces, a veces lo que hacemos es jugar y comparar hasta encontrar el mejor modelo para mi problema. Bien. En todo caso, digamos, es una introducción. Esto lo van a explorar más de pronto en minería, si para los que sigan por esa línea de electivas, lo van a poder explorar mejor. Yo solamente como que trato es de conectar aquí para mostrarles cómo pueden utilizar los datos de la base de datos con un modelo de aprendizaje computacional. ¿Vale? Les voy a compartirles los scripts para que los prueben y ya. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no la hay, entonces quiero mostrarles esta página. Esta página se llama Datos Abiertos. Entonces aquí son datos publicados de Colombia. Entonces ustedes van a encontrar muchos repositorios de información colombiana. Entonces, por ejemplo, revistas indexadas a nivel nacional. Entonces, si le damos clic, yo encuentro aquí datos. Y normalmente esos datos yo los puedo utilizar de pronto para hacer una revisión del estado del arte para un trabajo de grado. Lo puedo utilizar para probar mis algoritmos de Machine Learning. Si yo le doy aquí ver datos de origen, hay unos que dicen por acá, tipo de dato texto, aquí exportar. Entonces yo lo puedo exportar como archivo CSV. Y básicamente pues los disponen allí para que la gente los vea, los revise, los analice. A veces, pues de aquí hemos sacado varias propuestas de grado, por ejemplo, para analizar el rendimiento de los cultivos. ¿Qué es lo que pasa de pronto con estas colecciones? Pues sí, el gobierno las publica, pero si ustedes observan, no hay un análisis. O sea, esto es una gráfica, pero como tal, no hay un análisis de la gráfica. Entonces, nosotros lo que hacemos es, a partir de estos datos, predecir, por ejemplo, qué va a pasar en Boyacá. Entonces decimos, de los años 1 al 4 hubo sequía. Entonces, al año 5, si ustedes hacen esto, puede que no haya sequía, ¿sí? Eso es lo que intentamos hacer con estos repositorios. Y para eso se exponen. Entonces, de pronto para que lo consideren. Entonces aquí les queda el repositorio, se llama datos abiertos. Hay más, por ejemplo, está el de la CRC. Ellos tienen otro repositorio. Hay otro que se llama, este me gusta bastante porque tiene APIs en Python. Entonces hay varios que pueden utilizar. Este tiene imágenes,
tiene bastantes cositas para probar los algoritmos de Machine Learning. También tenemos este, que es de la Universidad de California, si mal no estoy. Entonces son varios repositorios que ustedes pueden utilizar para descargar datos, que a la final a veces eso es lo que no tenemos disponible para entrenar los modelos de aprendizaje y probarlos. Bien. Entonces ahí les dejo el dato de los repositorios para que los trabajen. ¿Listo, muchachos? Listo, entonces, por favor,